días, profesor y compañeros. Mi nombre es Denise Pinzón y el día de hoy voy a exponer acerca de las similitudes y diferencias entre las obras literarias de Ana Karenina y Madame Bovary. Característica principal. Tenemos como característica principal que estas dos obras son grandes clásicos de la corriente literaria del realismo. Este fue un movimiento que se dio a mediados del siglo XIX en toda Europa y se basó en la representación de la realidad, en la minuciosidad, en la precisión y en el detallismo existente en las obras. Estas características son sobresalientes en las dos novelas que serán analizadas a continuación. Entre ambas obras, en donde más podemos apreciar y detallar el realismo, es en la obra de Madame Bovary, porque el autor describe con gran lujo de detalle muchos objetos de la época, lo que permite trasladarse al lector a la época a causa de descripciones del entorno y del ambiente. Además, también tenemos una característica muy relevante que utilizan estas dos obras y que es uno de los aspectos comunes entre ambas, y son sus personajes principales, en el cual destaca la mujer como protagonista. En estas dos obras las mujeres son Emma Bovary y Ana Karenina. Ambas son mujeres atrapadas en su matrimonio, quienes pasan como mujeres incomprendidas por sus maridos, luchando contra la sociedad, encerradas en lo cotidiano, y también intentan cuidar sus estatus sociales. Además, buscan su propia felicidad, la búsqueda de su felicidad, y deciden optar por encontrar amor en otro hombre, a lo que lo podemos referir como el tema del adulterio, que tiene relación al tema a continuación. La mujer adúltera en la novela de la segunda mitad del siglo XIX. Esta mujer, la mujer de estas novelas, es atraída por adulterio principalmente por varios motivos, pero la razón exacta y la que podemos evidenciar en ambas obras es que una lectura excesiva de las novelas románticas es lo que dirige a las protagonistas específicamente a dirigirlas a una serie de ideales que, al no verse reflejados en su propia realidad, produce frustración en estas. Todo esto le provocó monotonía, fastidio a su rutina, aburrimiento ante la vida de las protagonistas, y lo que fue una molestia y fastidio de las que ambas se quejaban. El papel de la sociedad en estas obras. La sociedad en ambas obras no perdonaba la falta de hipocresía y la contradicción ante la moral existente en la época, porque estas mujeres ya conocían las reglas que habían roto y que habían sido establecidas por su propia sociedad, a lo que entendían que su pecado sería menor de no ser público. Fue la sociedad la que las va acercando hasta el terrible desenlace que fue la muerte. El principal punto a comparar y contrastar son los autores. Como similitud tenemos que el modelo de su escritura reflejó su entorno y condición social. Los autores realistas, en estos casos Gustave Flaubert y León Tolstoy, con sus descripciones y la situación de sus propias vidas, permitieron a los lectores estudiar la realidad a través de los textos y con el uso de su imaginación, donde destacan la situación de la época a través de las descripciones que ambos brindaban en sus obras. La diferencia que más destaca entre ambos autores fue su forma de escribir, porque en Flaubert se basó más en la realidad, consiguiendo narraciones del ambiente y del entorno, de la época, a través del uso de las descripciones de objetos, de hechos y de sentimientos. Por el contrario, tenemos a Tolstoy, que se basó también en descripciones, pero para especificar con sentimientos abrumadores lo que sentían los mismos personajes. Relaciones en la trama. En relación en la trama me refiero a los puntos que tienen similitud dentro del desarrollo de la historia de ambas obras, pero debemos reconocer que el punto de diferencia es que, al no ser las mismas obras, obviamente cambian sus personajes y cómo se evidencian estos temas en las obras. El adulterio. El adulterio fue el tema principal de la literatura de la época del siglo XIX. Estos temas fue el más recurrente de la historia de la literatura en aquella época. Además, las similitudes de la trama de las historias se deben al hecho de que los novelistas consideraban el adulterio como un asunto más social que individual e invitaban de alguna manera a la reflexión personal a través de un planteamiento realista, donde podían revelar su propia época.
haciendo uso de las formas dramáticas, es decir, de sus obras con sus propias descripciones. Tenemos el cambio de personajes, mujeres por el abandono de un hombre. Aquí lo podemos reflejar en Madame Bovary, en cuando esta mujer sufre el abandono de uno de sus amantes y ella decide cambiar sus actitudes, sus libros y hasta sus peinados. Jóvenes que buscan la atracción por conquistar mujeres casadas. A este punto hago referencia a los personajes varones existentes dentro de las obras. En muchos de los casos fueron los amantes. Por parte de Ana Karenina tenemos a Bronsky y en Madame Bovary tenemos a León y a Rodolfo. Enfermedad del personaje por abandono de un hombre, amante, o en este caso también podría ser un amante. Este punto no solo lo podemos reflejar en las protagonistas, sino también en personajes relevantes, como en el caso de Ana Karenina, que podemos reflejarlo en Kitty. Ana y Kitty tuvieron la oportunidad de enfermarse a causa del abandono o la frustración de no sentir el amor de ese hombre. En este caso fue el mismo hombre quien lo produjo, que fue Bronsky. La enfermedad de Ana la podemos evidenciar en la parte 5 y en la de Kitty en la parte 2 de la obra. Quinto punto es la obsesión por la alta sociedad. Los novelistas querían detallar o suelen detallar en sus obras una base en torno a la burguesía, porque formaba público lector de la época. Tenemos el abandono de todo por placer propio, dejarse llevar por los sentimientos, la falta de interés de los amantes, la inconformidad de estos. Estos ya no sentían el mismo deseo ni placer que tenían anteriormente en la obra, al inicio de la historia. Estos ya no sentían el mismo placer por las mujeres casadas que son Emma o Ana. Tenemos el abandono, tenemos la falta de interés, el desprecio a sus esposos. Ambas mujeres, ambas protagonistas, reflejan desprecio a sus esposos posiblemente por sus virtudes. En el caso de Ana Karenina tenemos una cita textual que dice: he oído que las mujeres aman a los hombres hasta por sus vicios, pero yo a mi marido lo odio hasta por sus virtudes. En el caso de Emma tenemos que esta mujer odiaba a su marido tan solo porque era un hombre que no se daba cuenta de las cosas y porque era muy dedicado a su trabajo. Y como punto demasiado relevante y muy significativo dentro de ambas obras tenemos a la muerte. Justamente en ambos casos fue el suicidio. Emma fue abandonada por sus amantes y se suicidó por la ingesta de arsénico y también porque tenía muchas deudas. Por lo contrario, Ana Karenina fue acosada por los celos, por el abandono y desprecio o la falta de interés de Bronsky y el desprecio de la propia sociedad. Esto la llevó a lanzarse de las vías del tren. Listo. Presento citas del tema de falta de interés y la inconformidad de los amantes, pero por requisitos de tiempo no las voy a poder mencionar. En cambio, les dejaré aquí presentes. Tenemos el quijotismo. Adicional a las relaciones y similitudes entre las obras, se presenta el quijotismo, que fue en donde la monotonía, la rutina y la carencia de amor conducen a las ambas protagonistas a refugiarse en la lectura. Es en este punto donde aparece con intensidad el elemento quijotesco y relación con el personaje de Don Quijote. Debido a que la pasión de forma incontrolable por los libros llenó a las heroínas de unos ideales que al no estar presentes en su realidad les produjeron frustración. En el caso de Emma, esta mujer se deleita con relatos románticos que la llevan a soñar con París y sus ideales, con una vida burguesa y liberal. Esta mujer se complicó mucho la vida porque ella vive su vida a través de los libros. Esto le causa un defecto porque jamás podrá encontrar el amor verdadero que ella lee en sus libros o lo que ella sueña. En Ana Karenina, por lo contrario, tenemos que ella sí tenía acceso a la vida social de la alta burguesía rusa, pero sueña sin embargo de rodearse con personajes más heroicos que su predecible y formal marido, que le causaba gran infelicidad. ¿Tenemos enfermedades dentro de la obra? Sí, tenemos enfermedades dentro de la obra. Como ya lo había mencionado anteriormente, dentro del desarrollo de la historia tenemos enfermedades que sufren los personajes, pero además de esto, tenemos que ambas obras evidencian enfermedades psicológicas que resaltan hasta en nuestra actualidad. Por la parte del personaje de Flaubert se conoce el bovarismo, que toma su
inicio de Madame Bovary, aquella mujer que tenía la tendencia de negar la realidad y escapar de la misma, viéndose a sí misma como una heroína. El bovarismo hace referencia a las personas que viven en un estado de insatisfacción crónica, debido a que se empeñan en negar la realidad. Al contrario, tenemos en Ana Karenina que representa lo que muchas mujeres tienden a realizar y que Ana también realizó, lo que fue el empeño a querer a alguien que no las podía querer. Como conclusión del tema tenemos que la temática realista del siglo XIX profundizó en el perfil psicológico de la mujer de la época para representarnos las grandes transformaciones sociales que sufrían. En ambas obras podemos evidenciar que las mujeres intentan buscar su felicidad como objetivo principal, pero el problema es que la verdadera felicidad nunca es posible de alcanzar, ya que siempre habrá algún tipo de detalle que temporalmente arruine todo lo que han sido construido y su camino finalice en la muerte, el suicidio, tales como sus propios amantes o la propia sociedad que los llevó a este camino terrible y este desenlace tan fatal, que fue el suicidio de estas. Muchas gracias, espero lo hayan disfrutado.